terminan los estilos de uñas, vamos a quedar debajo de la uña que es delgado, a tratar de recuperar de la parte más profunda de la uña. Pero que si la lesión es superficial, lo vamos a ver en clase, y hay unas presentaciones que la denominan precisamente superficial, es porque se da en la cara expuesta de la uña, ahí vamos a raspar por eso. Y tenemos las escamas de piel, que siempre nos vamos a ir al borde de la lesión, que en este caso suele ser un borde activo, a diferencia de la piel versicolor, que recuerden que era simplemente una mácula, los extremos solamente se evidencian por el cambio de tonalidad de la piel, pero no hay como tal una zona activa de descamación. En cambio, las infecciones por dermatofitos y por estos modos ambientales se puede diferenciar bien la zona de descamación en el borde. Entonces ahí es donde vamos a tomar la muestra. Y que hayamos dicho que cultivar la muestra va a depender de la zona anatómica. Que vamos a hacer economía de los medios, o sea, no vamos a ir gastando para todos los medios, sabiendo que en algunos casos son innecesarios. Entonces, les muestra el cuero cabelludo cuando las lesiones son alopécicas y el piel glabra, es decir, piel que no sea de intertrigos ni plantas y palmas, vamos a utilizar solamente el micocel, porque en esas zonas anatómicas sería muy raro una levadura o moho ambiental, que vamos a encontrar principalmente dermatofitos. Pero si me voy a la piel intertriginosa, si me voy a las plantas o a las palmas, o me voy a las uñas, allí sí puedo tener una gran variedad de agentes. Entonces tengo que tratar de incluirlos a todos en los medios de cultivo. Por eso vamos a utilizar micocel y saburón. Idealmente, si tuviéramos con qué, cuando son detritos de uñas, idealmente se entraríamos, y más si son de manos, entraríamos cromagar. Y si son detritos de uñas pies, los pasos interdigitales de los pies, entraríamos PDA. Porque aquí sería muy frecuente encontrar mohos ambientales para favor de población. Listo. Habíamos visto que también en cuanto a exámenes directos, posibles resultados de exámenes directos, tenemos un poquito. Porque si es piel, ya sea pues piel intertriginosa, piel glabra o uñas, veríamos sobre las citas. Si son dermatofitos, veríamos hipo aceptada y halinas. Si son mohos ambientales, veríamos hipo aceptada y halinas, o en algunos casos hasta pigmentadas. Y que de ahí, que eso ya del pasado, podríamos definir qué entidad tenía el paciente, más no el agente biológico. Si yo encuentro en detritus de uñas, hipo aceptada y halinas, yo digo que tiene una onicomicosis. ¿Vale? No puedo decir más, porque puede ser causada por un dermatofito, puede ser causada por un moho ambiental. Pero si es así, para estoy observando ya pigmentadas a partir del examen directo, yo le puedo decir al médico, eso es una onicomicosis. Bueno, no le voy a decir al médico, pero el médico ya puede intuir que el paciente tiene una onicomicosis por un moho ambiental. Los dermatofitos nunca pigmentan sus hijas. Cuando tengo las muestras de cuero cabelludo, ¿qué opciones de resultados tengo? Que el hongo llegue, siempre el proceso inicial va a ser el mismo, no importando cuál dermatofito. Ellos llegan y empiezan a infectar cuero cabelludo por medio de ese timotropismo que mencionamos para cándida, pero que también está presente en los dermatofitos. Ellos van a buscar sitios susceptibles a la infección, en este caso el folículo piloso. Se internalizan en el folículo piloso y allí encuentran el bulbo piloso, que normalmente es más delgado en cuanto a contenido de queratina. O sea, la queratina es más fácil de digerir por las enzimas de los dermatofitos. En cambio, si es el cabello ya expuesto, la queratina es muy gruesa. Entonces el hongo prefiere meterse al folículo piloso, en el folículo piloso empezar con sus enzimas a dañar esa queratina para poder internalizarse en la médula del cabello y allí empezar a degradar toda la queratina disponible. Hay algunos de esos dermatofitos que una vez se internalizan son incapaces de volver a salir.
Entonces me van a descubrir la queratina en el interior, pero no en el exterior. A eso es lo que denominamos una invasión endoecto. Cuando vemos que la cutícula del cabello sigue intacta, pero las estructuras del hongo quedan confinadas al interior. Y eso lo van a hacer principalmente los dermatofitos del género tricofito, pero principalmente tricofito y tónsulas y tricofito nelsonei. Hay algunos dermatofitos que tienen la capacidad de ingresar, comer la queratina, pero volver a salir. Sus enzimas son tan fuertes que degradan desde adentro la queratina en la cutícula y logran salir nuevamente. Entonces vamos a ver estructuras del hongo tanto en el interior como en el exterior del cabello, y la cutícula prácticamente desaparece. A eso denominamos una invasión endoecto, y van a ser más frecuentemente provocadas por Microsporum, Nanictia y Trichofitus del complejo Mentagrophytes. De los que tenemos acá, porque son más de 40 dermatofitos, pero aquí en Colombia, menos mal, tenemos solamente unos pocos, por eso pensamos nosotros, porque tenemos siempre la tarea de identificar técnicas moleculares que te dan más información de desarrollo. Los dermatofitos que tenemos acá, y algunos de ellos comparten características morfológicas muy parecidas, entonces quizás estemos haciendo una identificación errónea. Pero de lo que sabemos por morfología, decimos aquí, causando invasión endoecto, tenemos a Microsporum nanictia y el complejo Trichofitus mentagrophytes, y causando invasión endocris tenemos solamente a Trichofitus rubres, tónsulas y Trichofitus nelsonei. ¿Listo? Bueno, sembramos la muestra, la incubamos a temperatura ambiente. Entra y vuelve sale. Siempre entra y sale. ¿O se queda ahí? Sí, sí, para poder salir tiene que hacer la cutícula del cabello. Pero entonces yo voy a sembrar, recuerden que en micología vamos a sembrar en profundidad y al menos 8 inóculos. 8 inóculos para darle importancia a los agentes ambientales cuando los aíslo de nuestras semillas. Porque con los dermatofitos no hay problema. Yo puedo encontrar una sola colonia de dermatofitos y listo, la voy a informar. ¿Por qué? Porque los dermatofitos no son microbiota. Por ahí hay unos estudios donde dicen que sí, que porque hay algunos pacientes asintomáticos donde se recuperan dermatofitos. Pero si ustedes van a ver, seguramente es el comienzo del proceso infeccioso. Por eso es que el dermatofito lo recuperan sin aparente lesión. Pero los dermatofitos no son microbiota. Por eso, siempre que hay de un dermatofito, no importa que sea una sola colonia, no importa que el examen directo haya sido negativo, siempre los dermatofitos los vamos a informar, siempre. No así los mohos ambientales. Ustedes dan una muestra de detritus de uñas, espacios interdigitales, plantas o palmas, y la expresión moho ambiental es una muestra expuesta. Entonces es probable que tenga contaminación. Entonces, para yo descartar que no vaya a ser una contaminación, sino que se exceda a la gente que está causando el cuadro clínico en mi paciente, voy a seguir los famosos criterios de Gupta, o criterios para darle valor a mohos ambientales. ¿Listo? ¿En qué consisten esos criterios? El primero, el más importante, el que siempre se debe cumplir: examen directo positivo. Siempre debía haber observado estructuras al examen directo que se correlacionen con lo que estoy recuperando en cultivo. Si yo observo las toponías al directo, pero estoy observando un modo ambiental, eso no es correlación. Puede haber sido el examen directo positivo, pero no se está correlacionando con lo que estoy encontrando en cultivo. Tiene que correlacionarse como hifas estadas y harinas o hifas estadas de democracia. ¿Listo? Entonces, primero, un examen directo positivo. Segundo criterio: aislamiento en la mayoría de los sitios de siembra. Por eso les decía ahora que debemos hacer al menos 8 inóculos de la muestra en el medio de cultivo. ¿Para qué? Para darle importancia, pues, o calcular si estamos en la mayoría de los sitios de siembra. Cuando hablamos de la mayoría 5 más, decimos, bueno, está en 4, ya empezamos a dudar. Pero si está en la mayoría de los sitios de siembra, decimos, muy probable que se venga a la muestra del paciente. Pero es que el paciente viene colonizado por un ambiental.
puede que se en todos los sitios de siempre. Pero en ese caso se supone que el examen directo no sería posible. Porque el paciente tendría seguramente conidias más no hijas. Listo. Entonces el crecimiento en la mayoría de los sitios de siembra. Y el tercer criterio es muy importante, sin embargo, no siempre lo podemos cumplir. Y es aislamiento a repetición. Es decir, que yo debería llamar al paciente nuevamente y decirle, hay que repetir el examen. A los pacientes no les gusta eso, porque si además decidimos que el resultado le sale en un mes, y en un mes, pues 2 o 3 semanas lo estamos llamando así, que hay que volver a hacer el examen, el paciente va a decir otro mes, que me va a tocar esperar. O el paciente seguramente va a decir, confundieron mis muestras, la abortaron, se descontaminó, porque no entienden que ya es necesario repetir. Pero la idea anteriormente, esa repetición la asumía el laboratorio, es decir, el laboratorio hacía el examen y no le cobraba nuevamente al paciente. Ahora es muy difícil hacer eso, entonces al paciente tampoco le va a gustar, si puede de manera particular pedir pagar otra vez por el examen. Y la EPS seguramente no lo va a reconocer. Entonces, por eso, ese tercer criterio de gusta no se sigue muy a menudo. ¿Qué se está haciendo? Aunque no es tan válido, cuando se utiliza el PDA como medio adicional, se considera, si me creció en el saburo y en el PDA, el mismo hongo, considero que eso es aislamiento a repetición. Ya sería tomar una nueva muestra del paciente y hacer todo el protocolo. Pero si no se puede, por lo menos ahí estaríamos a medias cumpliendo con ese tercer criterio de grupo. Entonces, examen directo positivo, donde observo hifas aceptadas y alinas o hifas aceptadas de matiáceas, crecimiento en la mayoría de los sitios de siembra y aislamiento a repetición. Si se cumplen esos 3 criterios, se supone que yo debería dar importancia a esos hongos ambientales. Sin embargo, hay algunos, solamente uno por el momento, de esos hongos ambientales que exhibimos cumplir con esos criterios. Neocitalidio, en este hongo que parece el pelo de gato metido, de un gato negro metido en la cama, es muy común en nuestro medio, causando onicomicosis y dermatomicosis. Tenemos de las casuísticas más altas a nivel global, a nivel mundial. Por eso, y es un contaminante, pero no tan común del aire o del laboratorio. Entonces decimos, si aislamos un neocitalidio, prácticamente hacemos como hacemos con los demás. Lo informamos, aunque no el examen directo no haya sido positivo, aunque no alcance a veces este crecimiento por los sitios de siembra, porque esto observe, la colonia se expande, la colonia se riega, entonces no me muestra si creció en 1, en 2 o en todos los sitios de siembra. Pero no me importa, si es un neocitalidio, ya lo voy a informar sin necesidad de cumplir los criterios de ya con el resto, no dice, hay algunos autores que dicen Fusarium también deberíamos hacer lo mismo, pero Fusarium sí es un contaminante común del aire. Entonces, podríamos incurrir en un diagnóstico errado en ese paciente, entonces lo mejor sí sería cumplir los criterios de gusta. Bueno, entonces separamos la muestra de su hongo a temperatura ambiente. Si son modos ambientales, seguramente a los 5 o 7 días ya tenemos colonias con que trabajar. Pero si es un dermatofito, hay algunos dermatofitos que son muy rápidos, por ejemplo, Nanixia y Microsporum, pero los tricofitos son un poco más lentos. Entonces podemos tener colonias a los 5 o 7 días con algunos dermatofitos y con otros nos va a tocar esperar 2 o un poquito más, 2 semanas o más. Con las características morfológicas yo empiezo a sugerir o a sospechar los agentes etiológicos, pero ojo, en micología nunca vamos a hacer diagnóstico por morfología macroscópica. Siempre es la microscopía la que nos permite decir cuál es el agente, o por lo menos acercarnos a la identificación.
pero la macroscopía nos sugiere. Es decir, que desde la macroscopía yo digo, uy, eso es compatible con un neocicalides de inmediato, casi sin riesgo de equivocarme. Pero hay algunos, por ejemplo, mohos aceptados que pueden formar colonias parecidas. Entonces, siempre la placa. Yo veo esa colonia que es como umbilicada, o sea, como arrugada en el centro, pero en los extremos plana, muy irregular el borde, de una tonalidad verdosa, como aceituna. Yo digo, eso es compatible con un epidermofisio flocoso desde la macroscopía, pero nunca lo debo asegurar. ¿Ven? Sí, solamente al hacer la placa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en esta colonia ustedes van a ver enseguida que hay una porción de la colonia que está cambiando la morfología. Esto es lo que se llama un pleomorfismo. Pleomorfismo es que el hongo con el tiempo empieza a perder sus características químicas y empieza a formar una colonia algodonosa blanca. Entonces, por eso yo no puedo dejar esto. Es que como yo le dije al paciente que el resultado sale en un mes, yo voy a revisar el cultivo dentro del mes. Estoy tan ocupado que no voy a dejar un mes para leerlo, ¿no? Porque puede pasar eso, que ya toda la colonia, en vez de ser verde, plana, de bordes irregulares, se me volvió una mota de algodón blanco. Y si yo hago una placa, seguramente voy a observar solamente hijos y plamioconides y perdí la oportunidad de identificar el hongo sin necesidad de hacer cosas adicionales. Entonces, por eso cada semana tengo que hacer la lectura de los cultivos y sacar los que ya tienen características macroscópicas que nos sugieren que están esporulando. Entonces ahí sí, le hago la placa y seguramente con eso va a ser suficiente para darle el informe al médico. Entonces la macroscopía, ustedes tienen acá las colonias de los principales agentes, la macroscopía nos guía, nos sugiere posibles agentes, pero solamente la microscopía nos confirma. Entonces, bueno, nos creció, vimos a la semana o a las 2 semanas unas colonias ya con unas características llamativas, importante no solamente el anverso, o sea, la cara de frente, sino el reverso, porque aquí vamos a evidenciar pigmentos que nos sugieren, que nos ayudan o nos apoyan en este proceso de investigación. Pero bueno, tengo las colonias, no se explicaban que esto parece que son volcánicos, y algunas plaquitas. Con los dermatocitos la cinta funciona muy bien, hacer la placa con la cinta. Con los ambientales no tanto, con los ambientales seguramente va a tocar partir el pedazo de la gana y se por la punta. Entonces si yo tomo con la cinta, me va a traer puras conidias y no voy a poder hacer la conidiopia, que es la que me permite. Tengo la colonia, sospecho que es un dermatofito, le hice la placa. Como en todos los dermatofitos, la estructura típica es la sentada allá. Y vamos a ver diámetros muy diferentes entre, por ejemplo, un poquito pero bueno, tengo ahí una detalle, mira que es característica general de todos los demás. Si es decir, los microsporos, que tienen una visión, se van a caracterizar por formar principalmente macroconidias fusiformes. Fusiformes es lo que parece a los vectores mexicanos. Como un palo. Redondeados en algunos casos son punteados. Entonces, vamos a ver que son conidias producidas por un mecanismo tánico. En ese caso, las microconidias se forman por un mecanismo tánico solitario único, una organización solitaria única. Pero también van a producir microconidias. Estas microconidias van a ser solitarias acro-rebrotes. Y se cumple para todos los dermatofitos. Todos los dermatofitos, cuando formen por macroconidias, son solitarias únicas. Y las microconidias solitarias acro-rebrotes. Las macroconidias de tipo plasmoconidias
y las microconilias de tipo amenoconilia. Todos cumplen con esa misma característica, pero se diferencian en la forma. Por ejemplo, Microsporum canis. Microsporum canis me va a producir la macroconidia solitaria única de extremos puntiagudos. Va a tener una pared y adicionalmente, si cuento el número de septos, el número de células de esa conidia, voy a ver que superan por lo general las 6. Pero ojo, en una placa yo puedo tener conidias de diferentes etapas de crecimiento. Entonces yo puedo tener una conidia que apenas se está formando y la veo sin septos. O la veo con un solo septo, pero es porque están todavía muy jovencitas. Normalmente cada conidia madura va a formar en el Microsporum canis 6 septos o más. Las microconilias, las solitarias hacen neuronas, pero no son tan comunes. ¿Esas cuál perdón? Las microconilias de los dermatocitos se forman solitarias neurógenas. Entonces, en este caso, podemos encontrarlas en las páginas que ustedes tienen ahí en la colección que están las microconilias, pero esas microconilias no nos dan mucha información, entonces por eso no las vamos a utilizar como pueden utilizar, no hay problema, pero es la macroconilia que nos está diciendo que estamos dentro. Adicionalmente, el Microsporum canis va a ser común que la pared no sea una pared rectangular, como con chuzos. Entonces, este es el Microsporum canis. La Nitzschia egyptian, que por mucho tiempo la llamamos Microsporum egyptian, también forma macroconidia, pero la macroconidia puede ser de extremos redondeadas, como más pequeñas, redondeadas, y la pared. Por eso vemos que los septos prácticamente atraviesan todas las células. Y si voy a contar el número de septos de las conilias o las células, voy a ver que son normalmente menos de 6. Mientras que en Microsporum canis predominan más de 6, puede llegar hasta 14 15. En la Nitzschia egyptian no supera los 6. Las diferencias son suficientes para yo poder decir desde la macroscopía, desde la microscopía, desde el Microsporum canis o la Nitzschia egyptian. La Nitzschia egyptian también puede formar las conilias, las microconilias. Pero tampoco me va a arrojar, no me va a aportar mucho ni medio información. Entonces es muy fácil diferenciar la Nitzschia egyptian y un Microsporum canis. Tenemos otro agente productores de francoconilias. El epidermocito solamente tiene un género, perdón, una especie. La epidermocito un género, solamente tiene un representante, y es también produce las conilias solitarias únicas, aunque no nos decimos por eso como casi 9 años. Pero cada una tiene su pedacito de ser la conilia independiente. Entonces por eso decimos solitarias. Características de las macroconilias, no, aquí sería correcto el término macroconilias. ¿Por qué? Porque el Piermophytum procosum no produce micro. Y habíamos dicho en el libro general que uno de los criterios para eso, o el criterio para hablar sobre macro y el tronco, es el mismo. En este caso, el Piermophytum procosum solamente se producen en las conilias grandes tipo carnón.
disponibles. Y yo no las podría más fácil, aunque en los libros ustedes van a encontrar. Entonces, acá voy a observar que esas conilias, esas tracmoconilias, tienen forma de clava. ¿Qué es forma de clava? Como un patio. Un extremo libre ancho, el extremo unido de la misma conilio estrecha. Y hay algunos que tienen pared gruesa, pero hay otros que no. Entonces eso no va a ser un criterio importante. El número de celdas tampoco. Aquí es la forma de base, la forma de clava, la que nos permite decir el tierno. Entonces, también es fácil de identificar. Pero por ese tierno, un propósito es el que hay que tener más cuidado de no dejarlo pasar de tiempo. Porque ustedes saben que hace común las clamidoconidias, esas formas de resistencia. Pero esas clamidoconidias van a aparecer muy seguidas cuando el equilibrio está muy viejo y nos deforman las estructuras que no va a ser fácil decir, esta es la tierra. Hacemos ya a los picopitos. Los picopitos también producen macromicro, pero aquí es lo contrario a microconillas naturales. Las macroconillas de los picopitos poco nos dicen de él. O sea, pueden no estar y no son tan diferentes entre las diferentes especies de picopitos, entonces no nos aportan mucha información. Aquí nos vamos a mirar con detalle las microconillas. Entonces, comencemos por el más común. Picopito rubus. Vamos a ver el picopito rubus. Una cima sentada. Esta plantita que está llevada en vamos a ver principalmente que se producen no muy abundantes, más bien escasas, de manera que se refiere a que siguen pegadas, conservan pegaditas a la hija y van a ser de tamaños muy similares a la homogeneidad. Entonces, la característica que me define el picopito rubus. Microconillas iguales o homogéneas, muy parecidas en forma y tamaño. Porque vamos a tener el picopito entonces nos dice las cifras normalmente son más gruesas también se va a caracterizar por formar microconillas sésiles, pero en el caso de picopito va a ser la heterogeneidad de las células. Es decir, que no todas van a ser parecidas como pero esto hay que ser difícil. Por eso desde la colonia nosotros empezamos a hacer eso para un picopito rubus o tonsuralis. Le hacemos la placa y empezamos y seguimos dudando, uy no, pero esto parece un rubus, no un tonsuras, se sigue pareciendo a la tos. Por eso, para diferenciar entre rubus y tonsuras, tenemos la opción de pruebas fisiológicas. En este caso tenemos un medio de cultivo, un set de medios de cultivo que se llama el set. Los medios son 7 medios, pero que van a servir para diferenciar muchas especies de picopito que no tenemos en otro medio.
Entonces, no amerita comprar todo eso que son costosas. La libra puede valer de cada uno de los medios más de 1.800. Entonces, no. Vamos a irnos solamente, o vamos a comprar solamente los medios que nos van a servir para los dermatolitos de importancia. Para nosotros, solamente utilizamos el agartricopitur para diferenciar entre rubrum y tónsulas. Entonces, compramos el agartricopitur 1 y el agartricopitur 4. Es el que nos va a servir para esos dos. Agartricopitur. Eso es una libra, nos venden una libra y lo vamos a utilizar. Lo es que muy ocasionalmente hacemos esas pruebas. Por eso, aquí en Medellín lo que hacemos es que los laboratorios que hacen micología se juntan y compran para todos la libra. Entonces, con ese agartricopitur, yo voy a sembrar el agartricopitur, acá lo tienen, T1, T4, marcado T1, T4. El agar T1 es un agar simple, es decir, hay una en cambio, el agar T4 tiene, además de una fuente de carbono, tiene tiamina, la vitamina. Entonces me va a facilitar el crecimiento de hongos más necesitados. Entonces, ¿cómo voy a hacer la lectura si estoy tratando de diferenciar entre tricopitur rubrum y tricopitur tónsulas? Tricopitur rubrum lo consideramos poco exigente, entonces me va a hacer muy bien en la tricopitur 1. Y me va a crecer supremamente bien en el 4, porque además en el 4 tiene más. Pero tricopitur tónsulas no. Tricopitur tónsulas es exigente, necesita esa vitamina para poder desarrollarse. Por eso tricopitur tónsulas en el agar 1, T1, no me crece. Ojo, ustedes me dicen, pero ¿a qué crecimiento? No. Recuerden que en micología partimos el pedacito de agar para inocular. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es el pedacito de agar que está en el cultivo original, no es crecimiento. Entonces, tónsulas no me crecen en T1, pero sí me crecen en T4, por eso sí tengo que hacer los dos. Porque si yo siembro solamente el T4 me creció, yo digo, pero entonces puede ser rubrum, puede ser tónsulas, o cualquier otro de las artistas. A veces siembro el T1 y el T4, ya tengo el criterio para identificar a rubrum. Me crecen los dos, tónsulas solamente me crece en el T4. Bueno. Otro dermatolito que es muy común en nuestro medio es el complejo tricopitur o complejo. ¿Por qué? Porque tenemos varias especies típicas, es decir, morfológicamente indistinguibles, superficies de las bioquímicas que es el mismo. Entonces solamente en biología molecular o el maldito se decía diferenciar. Hay incluso varias especies donde se resaltan Tricopitur mentalocytes sensostricto, Tricopitur interdigitale y uno que está muy de moda, aunque aquí en nuestro medio todavía, voluntariamente, pero en el recorte, no sabemos, es Tricopitur indotinale. Queda ser como la versión o ¿Cómo se llama? Pues? Tricopitur indotinale. Esa es la versión o de Candidocimaurus porque es muy fácil de transmitir, causa lesiones muy ruidosas y es muy pero por el momento, aparentemente en Colombia solamente está identificado. Pero es particular. Entonces, el complejo tricopitur mentalocyte se va a caracterizar también por producir las hojas delgadas, pero aquí vamos a encontrar mucho que se forman ramificaciones cortas de la hija donde se producen abundantes conillas, microconillas, pero esas conillas no
no suelen ser sésiles, la reproducen pegaditas, pero se despegan muy rápido. Entonces yo puedo encontrar, lo más común es que encuentre acúmulos de corriente, es decir, que se despeguen y al ser tan abundantes, por grande. Entonces, la población masiva va a ser más común, entonces aumentar los índices, pero que son las lo hacen. Hay una estructura que, si bien no es exclusiva del tricomito complejo de Carnopites, es muy común en las columnas y son las famosas ligas. Las ligas de frescos. Entonces, si yo tengo ese acúmulo de corrientes y tengo esa necesidad, pues igual una especie de complejo tricomito, porque como les decía, no son exclusivas. Los grupos de todos los cuerpos de la espiral. Nada de eso. En cambio, se lo hace con frecuencia. Esos son los dermatofitos. Tenemos muchos, más de 60, pero en nuestro medio los otros no tienen importancia en clínica humana. Si nos vamos para la clínica veterinaria, ya tendríamos que incluir otras especies. Entonces, sí, ya nos complica un poquito más la vida. Hay veces cuando el Trichopitum mentalopites, el complejo Trichopitum mentalopites no nos figura muy bien, empiezo a dudar, porque la morfología macroscópica puede ser similar entre el complejo mentalopites y el Trichopitum. Entonces yo tengo la duda de que ese agente, esa colonia es un Trichopitum o un Trichopitum del complejo mentalopites. También tengo la opción de hacerle pruebas fisiológicas y bioquímicas. Yo puedo hacer la más sencilla, que es la prueba de la urea. Actividad ureasa. El mismo medio que utilizan en bacteriología, la Garpuria existense, les va a servir para hacer la prueba. Entonces simplemente como un pedacito de la colonia, problema, y la inoculo en el medio de cultivo. Lo incubo 5 o 7 días y luego voy y miro los resultados. El medio de cultivo, en este caso, dura un poquito, medio es un poquito más amarillento, y seguramente esto está acompañado de bacterias, porque este sería el Trichopitum rubus, que no vira el medio de cultivo. En cambio, el Trichopitum mentalopites, del complejo mentalopites, sí, y me da color función. Entonces yo con esto ya estoy diferenciando rubus del complejo mentalopites. Rubus negativo, complejo mentalopites positivo. Tengo otra opción y es utilizar un medio que se llama agar leche glucosado con púrpura bromopresol. Ese agar leche glucosado con púrpura bromopresol, este es el color normal, un color como una mezcla de verde, de morado, un color como sucio. Cuando yo siembro, por ejemplo, Trichopitum rubus, el hongo va a crecer muy inhibido, crece, pero muy inhibido. Y ustedes ven al reverso de la colonia, me va a dar unos pigmentos amarillentos. En cambio, el Trichopitum mentalopites, que es este, crece mucho, pero me da pigmentos rojizos. Y además, como crece tan profusamente, me puede cambiar el color del medio por el cambio del pH. ¿Listo? Problema. Trichopitum rubus me puede dar variable. Lo que estamos observando en este agar concentrado con púrpura bromopresol. Entonces nos puede generar confusión. Trichopitum tonsuras es muy inespecífico en casi todas las pruebas que se le hacen. Entonces nos puede llevar a un mal diagnóstico. ¿Sí? Y hay otra prueba que la tienen enfocada
que la verdad la hacemos o la dejamos de hacer hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es una prueba que normalmente toca esperar un mes para hacerla darle más largas a darle el resultado al paciente, y es la prueba de perforación del cabello. Ojo, que ustedes confunden muchísimo esas dos cosas. Una cosa es la invasión del cabello, que es el proceso que está haciendo el hongo cuando está afectando al paciente en una tinea capitis, y otra cosa es la perforación del cabello. La perforación es una prueba in vitro. Entonces es una prueba en la cual yo cojo cabello de niños muy pequeños, idealmente niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque no va a tener esos ácidos endocílicos que inhiben el desarrollo de los dermatofitos. Entonces cabellos de niños menores de 2 años, lo agrego en un medio líquido, podría ser fructicasa, caldo, y cojo la colonia problema, el honguito que yo quiero identificar, agrego ahí el poquitico y espero. Al mes cojo los cabellitos, cojo los cabellos y los coloco entre lámina y laminilla. Yo con eso pudiera diferenciar el Trichopitum rubrum y el Trichopitum mentaglomites, porque el Trichopitum rubrum pudiera crecer alrededor de los cabellos, pero es incapaz de perforarlos. En cambio, el Trichopitum del complejo mentaglomites le hace como unos agujeros, como si pudiéramos sacado cables a pedazos al cabello. Entonces sería la prueba de perforación del cabello positiva para el complejo Trichopitum mentaglomites, negativa para el Trichopitum rubrum, variable para Trichopitum rubrum. Es una prueba que ya no usamos porque es mucho tiempo y la podemos suplir por una prueba laboral que la leemos a los 3-5 días. Bueno, hoy vamos a trabajar, aunque tienen las placas, tienen los cultivos de los modos ambientales, le vamos a dar prioridad a los dermatofitos. Pero ojalá avance con los modos ambientales porque son muchos. El próximo laboratorio que sigue siendo de este tema, vamos a darle mucho énfasis, mucha fuerza a los modos ambientales, pero esos modos ambientales los vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen? ¿Hoy qué vamos a hacer? Tienen acá los microcultivos, ustedes son el grupo 1, ustedes están acá. Vamos a mirar sin desmontarlo, sin destaparlo, con el objetivo de menor aumento del microscopio, vamos a mirar si está esporulando. Le ponen mucha luz, colocan la cajita y tratan de enfocar, y perfectamente desde bajo momento alcanzamos a ver si tienen esas bolitas que corresponderían a las polillas. Si vemos solamente la telaraña, decimos no, seguramente apenas está empezando, o sea, está creciendo, pero no me está esporulando. No lo desmontamos y lo dejamos para la próxima semana. Pero aquellos a los que sí le vean ya esas bolitas, ese polvillo, lo podemos desmontar. Se contaminaron la mayoría. Tenemos un problema acá en el laboratorio de contaminación, al parecer por un honguito llamado tricoderma. Es una cochinada que hace muchos años en el laboratorio, normalmente asociado a aires acondicionados que tienen problemas de exceso de humedad. Y aquí tenemos estos todos allá. Entonces, la mayoría se contaminaron, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio. Entonces tienen los microcultivos, tienen los cultivos, como les decía, de mohos de los dermatofitos, pero también de los mohos ambientales. Tienen las pruebas de identificación, tienen los agares Trichopitum T1, T4 para nódulos y tónsulas, tienen la leche glucosada con púrpura bromoferesol y tienen la urea. Y en la caja de colección tienen las estructuras microscópicas de los dermatofitos y los mohos ambientales. En estos microscopios tienen enfocado un corte histopatológico teñido con PAS, creo que sí, con PAS, de un paciente que tiene una piña. Entonces van a observar las capas de la piel, pero la última capa les va a llamar la atención, que no es esa estructura compacta, esa línea gruesa, que es la epidermis, sino que está toda
desarmada. ¿Por qué? Por la acción queratinolítica de las proteasas de los dermatofitos. Entonces el paciente tiene una piña corporis, se le tomó la muestra, se despegaron esas capas por la acción de las enzimas, y ahí en esas capas ustedes van a ver unos fragmenticos rojitos o fucsia. Corresponderían a... es plata. Bueno, es plata. Entonces en plata metelamina, recuerden que los metales de color oscuro. Ustedes van a ver pedacitos de hifas o artroponidias del dermatofito en el tejido patológico. Tienen el cabello con invasión endoecto, es decir, de la muestra del paciente, pero tienen también la prueba de perforación del cabello. El cabello, pero como si les hubiésemos hecho, como les decía, con un acabocado, que hubiésemos quitado pedacitos. Esa sería la prueba positiva que nos habla de un tricopitus del complejo mentagropites. Y tienen un tricopitus mentagropites con macroconidias. Las macroconidias, recuerden que no son tan frecuentes en los tricopitus. Las pueden ver y en alguna de las placas que ustedes tienen acá están, pero aquí las tienen, pero no nos aportan mucho. Nos dicen macroconidias en forma de lápiz, macroconidias en forma de raqueta, más comunes las de raqueta en rubros, las formas de lápiz más comunes en tónsulas y en complejo mentagropites, pero no, la verdad, como no aparecen tan frecuentes, no las utilizamos como criterio de diferenciación. Listo. Entonces, manos a la obra, por ahí faltando 20 minutos para terminar la práctica, hacemos la revisión. No hay algo para eso. Vamos a llamar. Sí, pero esta semana no puedo tomar precisamente porque tengo examen sábado y domingo. No, yo siempre la tengo. María José García. María Alejandra Escobar. Dice Joana Araco. Santiago Laventoja. Daniel Picero. María Alejandra Escobar. Andrea Morales. Manuela Gómez. Mariana Andrea Rivera. Dilson. María Camila González. Luis Arango. Evelyn Cosa. Andrea de Plata Jaramillo. María Camila Chavarría. Natalia Atención. Solidaritza Rodríguez. La banda Serrayita de materia de seguridad. Dana Sofía Valle. Natalia Andrea Salazar. Se ganó. Isabela Villegas. Dina Marcela Rosado. Juan Camilo Martínez. Juana Valentina. Karen Lisset. Daniela Valentina. Andrea Morales. Sí. Sofía Sate. Es de esto Julián. esto de dermatofitos y falta otro. Valentina Román. Daniela Aguirre. No, todavía falta.
Alejandra Montes. Valeria Bermúdez. Andrea Maya. Marisabel Larrea. Alejandra Castillón. María Fernanda. No, eso es una pastilla, pero esta semana no me la puedo tomar. Natalia Carri. Tengo un examen y no me la deja tomar. Que sobreestimula las neuronas. Castañeda, Pero no me pasa, no puedo montar en luces sola. Johan David, Isabela Narváez, Alejandra Sofía Guerrero, Paula, Irlea Carvajal, María José Garzón, Sara Ríos. ¿Ya todo les entregué? Sí, es que el primero será porque la semana pasada no me lo tomo esta semana. Estoy sábado, domingo, internada. Con examen más bueno.